go. Roll 'em. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema John Blunt, un villano manipulador. Y la frase de la semana. ¡Empezamos! Sir John Blunt es uno de los villanos financieros más famosos del mundo y fue el artífice de uno de los casos más extremos de especulación, manipulación, auge y caída del mercado. Y es que la historia sugiere que de vez en cuando los mercados financieros pierden el sentido, cuando los especuladores, prestamistas, prestatarios abandonan el autocontrol en una búsqueda frenética de altos rendimientos de inversión. El crédito se expande, los precios de los activos se inflan y cuando la burbuja finalmente estalla, los mismos actores del mercado desencadenan un colapso del crédito y los precios de los activos caen, mientras que los participantes corren colectivamente para intentar salirse o cubrirse. Esta historia nos ubica en la primera gran burbuja financiera y se remonta al año de 1720, cuando la empresa de los mares del sur de Inglaterra decidió expandir sus actividades emitiendo nuevas acciones y comprando deuda pública. El negocio original de la empresa era el comercio con América del Sur, pero esta actividad se había visto paralizada por la guerra con España. De ahí el nuevo énfasis en las operaciones financieras nacionales, un plan ideado por su innovador director ejecutivo, John Blunt. Fundada en 1711, la Compañía de los Mares del Sur se estableció con la noble intención de crear una empresa comercial exitosa y ser patrocinada por el Estado, cuyos beneficios se utilizarían para estabilizar los problemas de la deuda pública de Gran Bretaña y para pagar las deudas contraídas por las guerras. Como presidente, Blunt dirigió la empresa a propósito con un grado de misterio. Creía que cuanta más confusión, mejor. Donando acciones a una variedad de grandes y prominentes participantes del mercado y figuras de la sociedad, incluyendo el rey Jorge I, Blunt pudo alinear los intereses financieros del gobierno con el de la empresa, además de elevar la reputación de la empresa ante el público. El hecho de que el rey fuera un accionista hizo que el público tuviera aún más confianza en que se trataba de una apuesta segura. El plan de la empresa de los mares del sur, que fue aprobado por el Parlamento, fue muy sencillo. Se alentaría a los inversores a intercambiar sus tenencias de bonos del Estado por acciones de los mares del sur. De esta manera, la empresa adquiriría deuda pública sobre la que se ganaría intereses, y los intereses se traspasarían a los accionistas en forma de dividendos. Sin embargo, el acuerdo se concretó de tal manera que el beneficio para la empresa de los mares del sur dependía del precio del mercado de sus acciones. Blunt resultó ser toda una fichita al difundir rumores sobre el potencial espectacular que la empresa había encontrado durante su comercio en el Nuevo Mundo, anunciando que la empresa se convertiría en algo que el mundo nunca antes había visto. En la primavera de 1720, el precio de las acciones de la empresa de los mares del sur se disparó hasta el cielo, con Blunt haciendo todo lo posible para manipular aún más el precio. John Blunt tenía experiencia en comercializar billetes de lotería, por lo que sabía cómo entusiasmar al público inversionista y aumentar el precio de las acciones. Antes del gran plan de conversión, realizó una serie de emisiones de acciones por efectivo, cada una a un precio más alto. Se utilizaron varias técnicas para manipular el mercado, por ejemplo, ofrecer términos de suscripción cada vez más generosos, es decir, 10% de anticipo, el saldo pagadero en 3 años, otorgar a los inversores préstamos
a bajos intereses para que los deudas quedaran como garantía de sus acciones, sincronizar los anuncios de dividendos para que coincidieran con las suscripciones, y luego, cuando finalmente se implementó el esquema de conversión, las acciones se bloquearon al retrasar la emisión de nuevas acciones, lo que impidió la venta de acciones que podrían haber deprimido los precios. A principios de 1720, el precio de las acciones de la empresa de los mares del sur tenía un costo aproximado de 128 libras, como correspondía a una empresa con intereses comerciales en gran medida redundantes. Pero en los primeros 3 meses del año, el precio de las acciones se duplicó con creces alrededor de 300 libras, a medida que el esquema de conversión propuesto avanzaba en el Parlamento. A finales de mayo de ese año, las acciones se habían duplicado nuevamente a 600 libras y finalmente alcanzaron un pico de alrededor de 1000 libras hacia finales de julio. En este punto, la empresa de los mares del sur estaba valorada en 420 millones de libras, el doble del valor de toda la tierra en Gran Bretaña. Lo absurdo de tal valoración se subrayaba por el hecho de que el principal activo de la empresa consistía en 37 millones de libras esterlinas de deuda pública con un modesto interés del 4% anual. A principios del verano de 1720, la especulación se extendió mucho más allá de la empresa de los mares del sur a otras burbujas menores, ya que los posibles empresarios aprovecharon la fiebre de las inversiones para lanzar una amplia gama de empresas con pocas o ninguna perspectiva de éxito comercial. Todo lo que se tenía que hacer era encontrar una persona conocida que actuara como patrocinador designado, publicitar el proyecto en un periódico, nombrar una cafetería donde se realizarían las suscripciones y presentarse en el lugar y hora señalados para emitir recibos contra las inversiones recibidas. No era necesario ningún plan de negocios, procedimiento de autorización o prospecto, y los fondos se confiaban a personas desconocidas que podían, y en ocasiones lo hacían, huir con las recaudaciones del día. Mientras esto pasaba, Bloom anunció un generoso dividendo de verano de alrededor del 10%. Obviamente Bloom compró en secreto opciones de compra en el dividendo de verano antes del anuncio. Ante la gran respuesta, al final del año, la compañía no solo anunció un dividendo del 30%, sino que garantizó un dividendo del 50% para los próximos 12 años. En las calles y cafés alrededor de Exchange Alley se produjo una negociación frenética con acciones de la empresa y otras burbujas menores, donde un observador extranjero comentó que parecía como si todos los locos hubieran escapado del manicomio al mismo tiempo. John Bloom también se dejó llevar por la atmósfera embriagadora y el aparente éxito de su propio proyecto. Al dirigirse a sus codirectores de la empresa de los mares del sur en el verano de 1720, se describió a sí mismo como el primer maestro del universo. Les digo que no es un asunto común lo que tienen ante ustedes. Lo más grande del mundo se refiere a ustedes. Todo el dinero de Europa se centrará en ustedes. Todas las naciones de la tierra les traerán tributo, alcanzó a decir alguna vez Bloom. Sin embargo, al final, Bloom y sus colegas pincharon sin saberlo la burbuja que habían inflado con tanta habilidad. Temerosos de que las empresas rivales desviaran a los inversores, persuadieron al Parlamento para que aprobara la Bubble Act, que prohibía la salida a bolsa de nuevas empresas sin una autorización parlamentaria específica. Cuando la ley se hizo cumplir en agosto de 1720, causó pánico en Exchange Alley y la empresa de los mares del sur sucumbió junto con el resto. Entre finales de julio y mediados de octubre, el precio de sus acciones se desplomó de 1000 libras a 170 libras. Los mercados crediticios se vieron gravemente perturbados. 5 bancos quebraron
y se produjo una corrida en el propio Banco de Inglaterra, cuando los inversionistas, aterrorizados, intentaron cambiar notas en efectivo y lingotes de oro. Muchos inversionistas estaban pasando o pasaron de la pobreza a la riqueza casi de la noche a la mañana, y para finales de 1720 el precio de las acciones había alcanzado la cantidad de 1,000 libras, habiendo solo costado 130 libras 5 meses antes, momento en el que muchos de los grandes accionistas decidieron retirar el dinero. Como resultado de la liquidación del precio de la acción, esta se desplomó 80% en 4 semanas. Incluso cuando se derrumbó, por desesperación, Bloom hizo grandes compras de soporte para tratar de estabilizar el precio de las acciones que colapsaban. El desplome dejó a miles de inversionistas en bancarrota, incluso hubo cientos de suicidios. Tras el accidente, Bloom y los demás miembros de la junta fueron condenados a la Torre de Londres, con cientos de millones de libras que les fueron confiscados. El caso judicial subsiguiente reveló que en algunos casos habían sobornos de hasta 40 millones de libras que fueron pagados a funcionarios del gobierno. Thomas Guy, un inversionista exitoso en esta burbuja, se sintió culpable de ser de uno de los pocos que se beneficiaron legalmente del plan y utilizó parte de su fortuna para construir Guy's Hospital, que sigue siendo uno de los más grandes de Londres. Un año después del colapso de la burbuja, el Parlamento había restablecido la calma al redistribuir las ganancias y pérdidas entre los accionistas de la empresa de los mares del sur y al castigar al menos a algunos de los culpables. Recordando los eventos de 1720 en la Cámara de Lores, un canciller de Hacienda expresó lo siguiente: este infeliz asunto, mis señores, comenzó en un momento en que la pasión y los deseos avariciosos de la humanidad se convirtieron en una locura y en un trastorno, y uno no puede sin compasión mirar atrás y sentir pena ajena. La historia de la empresa de los mares del sur se cita a menudo como uno de los mayores ejemplos de una burbuja bursátil. La estrategia de inversión recibe ahora un nombre y se llama el tonto de enfrente, donde los especuladores compran acciones deliberadamente con la esperanza de que un tonto mayor pagará aún más por ellos antes de que estalle la burbuja, y fue una fuerza impulsora en el precio de las acciones de esta empresa. Hoy día muchos lo llaman inversión de impulso, es decir, adaptarse rápidamente a los cambios de circunstancias en los mercados de valores para montar la ola y así obtener grandes ganancias. ¿Hemos aprendido algo de los extraordinarios acontecimientos de 1720? Parece que no. Y es que el problema no puede deberse únicamente a los gobiernos, bancos centrales y o grandes fondos de inversión, sino que obedece al más puro instinto humano, a esa necesidad de querer encontrar una fórmula fácil para ganar dinero rápido. ¿Usted aprendió algo de esta historia? La frase de la semana. Hace mucho tiempo, Sir Isaac Newton nos dio 3 leyes del movimiento, que fueron obra de un genio. Pero el talento de Sir Isaac no se extendió a las inversiones. Perdió parte de su fortuna en la burbuja del Mar del Sur, explicando más adelante que podía calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los hombres. Si no hubiera quedado traumatizado por esta pérdida, Sir Isaac podría haber descubierto la 4ª ley del movimiento aplicable para los inversionistas en su conjunto, y que dice: los rendimientos disminuyen a medida que aumenta el movimiento. Warren Buffett.
Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.